Bueno, pues buenas tardes a todos. Sí, pues ya, mi nombre es Katy Méndez, voy a estar aquí ayudando en este foro, sí, acompañándolos un poquito, sí. De parte del Instituto Bíblico San Jerónimo le damos la más cordial de las bienvenidas a todos, les agradecemos su tiempo, su interés de estar aquí con nosotros, de poder, de ese interés por este foro a San Jerónimo, sí. Les comparto también un saludo de parte de nuestro director general, el padre César Campa, que el día de hoy creo que no va a poder conectarse con nosotros, pero les manda un saludo afectuoso a todos y agradeciendo su presencia. Vamos a ver ahorita lo que vamos a compartir, la carta del Papa Francisco, ¿sí? Sobre el amor a la Sagrada Escritura. Vamos a compartir en este foro la encíclica del Papa Francisco sobre el amor a la Escritura. Sí, el Papa Francisco nos invita a reflexionar cómo San Jerónimo continúa siendo una presencia actual en el camino de la Iglesia. Hay varios documentos que han sido dedicados a él. Uno es el Papa Benedicto XV, le dedicó la carta encíclica Spiritus Paraclitus el 15 de septiembre de 1920. El Papa Benedicto XVI le dedicó 2 de sus catequesis el día 7 y 14 de noviembre del 2007, donde expone su vida y sus obras. Y la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini fue publicada en la fiesta de San Jerónimo el 30 de septiembre del 2010. Bueno, nuevamente les comparto, me es grato estar aquí y es un honor para mí estar aquí al frente y les voy a presentar quiénes estarán formando este foro, quién estará compartiendo sus comentarios y su conocimiento sobre esta encíclica. Primeramente tenemos a Víctor Pineda, diácono transitorio, egresado del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, maestro del Instituto Bíblico San Jerónimo, diplomado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México y en donde también está cursando el Diplomado Bíblico Teológico. Actualmente lo podemos encontrar prestando su apostolado en la parroquia Asunción de María. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y compartir pues esta reflexión en torno a pues, nuestro santo patrono del instituto y de los amantes de la Sagrada Escritura. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Víctor. También está con nosotros el arquitecto Jesús Gámez, quien cuenta con un doctorado en arquitectura avalado por la UNAM, catedrático desde hace más de 20 años en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y recién egresado de la 8ª generación de nuestro Instituto Bíblico San Jerónimo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estar platicando en esta charla que vamos a llevar a cabo por el amor que nos tenemos. Yo nos veo aquí y digo, qué agradable es estar sentado, unidos en este amor cristiano, unidos al Espíritu Santo y en este amor a nuestro Señor, ¿verdad? Por aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y por último, pero no menos importante, la licenciada Blanca Castillas, graduada de la 4ª generación del Diplomado de Sagradas Escrituras del Instituto Bíblico San Jerónimo, actualmente es maestra de nuestro instituto y también está estudiando el Diplomado Bíblico Teológico en la Universidad Pontificia de México y también es nuestra coordinadora académica. Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, es un gusto poder compartir y estar aquí reunidos todos juntos en torno a la figura de San Jerónimo y por ende reunidos en torno a la palabra del Señor. Gracias a todos. Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestros compañeros que nos van a estar compartiendo. Bueno, y sin más preámbulos, sin tanto que esperar, empezamos con nuestro foro. San Jerónimo se nos presenta como quien a través de sus experiencias ha sabido poner sus dones al servicio de los demás.
como cuando en el año 382 Jerónimo se puso a disposición del Papa Dámaso, quien lo nombró su estrecho colaborador. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta cualidad de San Jerónimo, Jesús? Como laicos, como padres, como ciudadanos. Bueno, quiero decirles que el día lunes estuve en Radio de Guadalupana anunciando el foro y me dijeron que iba a hacer un programita. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a decir durante el tiempo que me entrevisten? Ojalá que la entrevistadora tenga muchas tablas y me haga muchas preguntas muy puntuales y yo empiece a hablar y decir, ¿a qué horas a las 7? ¿En qué cosa en el Zoom? ¿Con qué clave con tal cosa? ¿Verdad? Para mi sorpresa, hablé 20 o 22 minutos continuos y la entrevistadora batallaba en callarme. Hasta yo le dije, si que ya me callo, sígale, le quedan poquitos minutitos, ¿verdad? Entonces, parece ser que no tenía nada que decir y al final me vi sorprendido diciendo cosas, incluso algunas mentiras. Por ejemplo, dije que era por la carta apostólica, era por el nacimiento de San Jerónimo, cuando hay un letrerote grande que dice es por 1600 años de su fallecimiento, ¿verdad? Así es que, bueno, hecho este preámbulo, les pido de favor que me callen, que me apaguen el micrófono, que me hagan señas o etcétera, porque si no yo me sigo de corrido. Bueno, pensaba en cómo explicar esto de la figura de San Jerónimo y cómo traerlo a nuestro tiempo. En la misma presentación del día lunes, le decía a la gente, o le decía a los radioescuchas a través del radio, que generalmente cuando pensamos en un personaje del pasado, suponemos que este personaje no se enfrentó a los problemas que nosotros tenemos actualmente. No tenían wifi, no tenían carros, no tenían problemas de intestinales debido a los endulcorantes. Y solemos pensar que el pensamiento era rústico y no tenían los mismos problemas que nosotros. Sin embargo, como lo explicaba y como lo hemos comentado con anterioridad, el ser humano se ha enfrentado siempre a cuestiones de dilemas morales, de dilemas espirituales, de cosas tan sencillas como la envidia o el gozo, de la naturaleza humana a lo largo de todas las generaciones. Entonces, traer a una persona del pasado no es gratuito, sino es porque es un ejemplo de fe, un ejemplo de estudio y un ejemplo de hacia dónde tendríamos o podríamos conducirnos con nuestras inquietudes. Y no menospreciar que en ese tiempo sucedían algunas cosas o que ahora suceden unas cosas que no sucedían en ese tiempo. En lo profundo y en la esencia, esta naturaleza humana o el humano se enfrenta a su creador y nuestro creador nos abraza. Ahora, pensaba cómo empezar, cómo hacer esta charla que a través del radio prometimos que sería más que foro muy elevado, sería como una charla informal para acercarnos a la persona de San Jerónimo y a su vez a nuestro Señor Jesucristo y a la palabra de Dios a través de eso. Y leía yo una tira cómica de Mafalda en días recientes, donde llega un vendedor a la puerta de la casa de Mafalda y le dice, Mafalda, bueno, no lo conocía por nombre, le dice, niña, ¿está tu mamá? Le dice, tengo varias mamás. ¿Cómo que tienes varias mamás? Sí, tengo la mamá que me regaña, la mamá que me persigue con la sopa, la que me consiente, la que hace, la que es deportista. Y el vendedor se va asustado de esta niña. Y en realidad, Mafalda se estaba narrando las diferentes facetas de la vida de su mamá. Bueno, pues más o menos así nos puede pasar con San Jerónimo. Cuando nos preguntamos qué onda con San Jerónimo en la actualidad, pues ¿de qué San Jerónimo podemos estar hablando? Del joven que disfrutaba los textos en latín y que de alguna manera menospreciaba los textos bíblicos porque no tenían esta estética que él buscaba, que había aprendido en Roma de los especialistas.
o estamos hablando del hombre que decide quedarse en el desierto a vivir de una manera ascética, un eremita que entiende que el desierto representa una búsqueda por una espiritualidad, un ejercicio de vida para tener una intimidad con Dios. O estamos hablando del hombre que apoyó al Papa, el hombre que sale de Roma y funda en la Gruta de la Natividad un monasterio para hombres y mujeres destinado al estudio, el hombre que sufre por la catástrofe que le pasa a Roma en el año 410, o el hombre que finalmente hasta al fin de su vida, 420, sigue estudiando y haciendo un intercambio epistolar muy intenso. Bueno, si pudiéramos hablar de este personaje, no por su historia de vida, no porque tenía 18, 30, 40, 50 y muere, suponemos que a los 75 años, diríamos que hay como 3 San Jerónimos que me gustaría resaltar. Es el enamorado de la Sagrada Escritura, el apasionado defensor, e incluso el Papa lo dice en esta carta, a veces le exageraba poquito a la hora de la defensa, incluso dice que hasta con intransigencia, ¿verdad? El enamorado de la palabra de Dios, ¿sí? El enamorado de nuestro Señor Jesús, el que vivía una espiritualidad tan intensa a través de de la palabra de Dios. Y luego, o podemos estar hablando también o simultáneamente, sin separarlo, ¿verdad? No es una personalidad disasociativa, pero es el enamorado o el hombre estudioso, ¿sí? El hombre estudioso de la Sagrada Escritura, que aprende hebreo, que en su momento, aunque vivía en Roma y nosotros solemos creer que la Roma imperial, pues la cultura griega era la predominante, pues así fue en un momento, pero en los años que él vivía, 300 o casi 400 años después del natalicio de nuestro Señor Jesús, pues la cultura griega había menguado y él necesitaba conocer el griego, necesitaba conocer el hebreo, ni necesitaba el latín. Entonces se convierte además de un estudioso por amor a la Biblia en un traductor. Y es muy interesante esta cuestión del traductor. El Papa dice que se necesitan, que la traducción es un acto de amor, que el hecho de traducir un texto debe de significar como un acto de amor. Y dice, y utiliza una palabra muy interesante, dice el Papa, que es hospitalidad, ¿sí? Y uno puede decir, ¿cómo hospitalidad? Pues y la hospitalidad nos lleva a pensar en bienvenir, en bienvenir a los demás. La hospitalidad es antónimo de hostilidad. ¿Y qué hace la traducción? La traducción construye puentes donde nos podemos encontrar. Ahorita que estamos tan felices de que vamos a pasar ya al Paso, Texas, a gastarnos nuestros dólares y podernos comprar nuestra hamburguesa Whataburger con chili, pues estamos hablando de un puente. Bueno, imaginemos que sin traducción no se da ese puente. Y el Papa califica, fíjense, califica la traducción como un acto de amor. Un acto de amor. Si amas, traduce. Porque el que traduce construye el puente mediante el cual se puede hacer una interpretación. Miren, preparo mi segunda anécdota y casi ya voy a concluir. Además, Katy, te pido que me digas, stop, please, ¿sí? Mi hija mayor estudia chino mandarín, ¿sí? Y no sé para qué, pero lo está estudiando. De esas cosas que hacen los jóvenes por sus iniciativas. Bueno, pues resulta que en chino mandarín no existe la palabra feo, ¿sí? Para mi sorpresa, ¿sí? En chino mandarín, lo más cercano a decirte feo es difícil de ver. Eres una persona difícil de ver. Yo lo sería sin lugar a dudas en China y en cualquier parte del planeta.
Pero vamos, si yo quiero decirle a un chino que está feo, yo no quiero decirle que está difícil de ver. Quiero que el chino me entienda que estoy enojado, que no me puso arroz en la comida o arroz suficiente y que para mí está feo, no que sea difícil de ver. ¿Qué necesitamos entonces? Alguien que entienda el idioma, que entienda la cultura, que entienda el momento y le acerque toda mi intención de decirle feo a esa persona, no difícil de ver. Bueno, pues esto hace la traducción, ¿sí? Es tan importante que vuelvo a repetir, y en esto soy reiterativo acerca de lo que dice el Papa, es que es un acto de amor. Y después, ya llevamos al estudioso enamorado de la Biblia, llevamos al traductor, ¿sí? En cuyo, el traductor que se entregaba a la traducción, se entregaba al estudio para poder ser lo más fiel al texto original. Y si queremos rescatar otra cosa de San Jerónimo, además de todo lo importante de todos sus textos, es el exégeta. Y si debemos de aprender algo, además de ser amoroso, o sea, tener un estudio por amor a la Biblia, no por querer saber mucho o por empoderarse, que es el riesgo de la intelectualidad. Mírenme a mí, soy un claro ejemplo de la vanidad intelectual, que agarré y compré muchos libros y los puse atrás, no los he leído ni el 1%, y los tengo ahí para que digan, ay, mira cuántos libros, ¿sí? Ese hombre se gastó sus ojos en leer, por eso usa lentes. Es decir, el amoroso del estudio, el traductor y el exégeta. Se necesitan interpretaciones para este tiempo. Y aquí quiero hacer una cita textual de la carta que dice, que nos dice el Papa. No me la sé de memoria, así es que voy a recurrir a la anotación. Dice el Papa que en la actualidad sean las competencias hermenéuticas que, que nos hagan intérpretes y traductores creíbles de nuestra propia tradición cultural. ¿Qué quiere decir esta trabalenguas o esta cosa que no pude citar de memoria? Pues que hay que entrarle al compromiso de la interpretación, del estudio primero, de una adecuada comprensión del texto bíblico y de una exégesis. Porque, ¿qué es la exégesis? ¿En qué consiste? Vamos a escribir al pie de la Biblia, vamos a escribir al pie del conocimiento nuestra sociedad, como la sociedad de San Jerónimo. Por si no se han percatado, nuestra voz puede no ser la dominante ni la más popular. Lo que pensamos y lo que creemos, hay una voz general que se opone a nuestra voz e incluso a nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo trazamos esos puentes? ¿Cómo hacemos comprender las ideas centrales de nuestra fe y las ideas de este plan de Dios, de este reino de Dios desde aquí hasta la eternidad, de esta idea de amor al otro, de una sociedad solidaria, donde el hombre es bueno, ¿sí? Donde no es necesariamente el hombre todos malos hasta que lo obligan a hacer el bien, y que en esta perspectiva Dios nos ama y viene a nuestro encuentro a través de nuestro Señor Jesús, enviándonos a su Hijo. ¿Cómo hacemos para llevar eso? Pues hay que necesitan exégetas, sí, que no es otra cosa, sino que personas que reflexionen, estudian y estén dispuestos a dar un consejo, incluso impopular, ¿sí? Basado en esta verdad de siempre de la palabra de Dios. ¿Qué recuperamos entonces de San Jerónimo? Voy a hacer como que voy a mis notas para
darle este toque de intelectualidad a la conversación y a la charla, necesitamos estos puentes que nos permitan bienvenir. Necesitamos estudiar. Y por último, para esta parte, necesitamos, si como lo decía en el radio, si llega un momento de nuestra vida, que puede ser puede ser un momento pasado, o puede ser no en nuestra vida, sino en nuestro prójimo, que tenga estas oscuridades y estos desiertos, como los tuvo San Jerónimo y como los hemos tenido y como los tiene la gente que nos rodea, ante estos desiertos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos sucede, preguntarnos. Y cuando nos preguntamos hay que estudiarlo, hay que estudiar y tomarse las preguntas en serio. Ahora, nosotros quizás tenemos 4 años en el instituto, 10 años en el instituto, 40 años de católico, 50 años de católico, 60 años de bautizados. Es decir, a veces pareciera ser que estamos viejos para la novedad, pero nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice que hay que ser como niños. Bueno, teólogo español Picasa propone precisamente esto, esta cuestión. Para hacernos preguntas, hay que hacerlas con un renovado interés, como si fuéramos niños, ¿sí? Hay que preguntarnos y hay que apostarle a la esperanza y seguirnos haciendo preguntas, y preguntas en serio, buscar respuestas en serio, encauzarnos así, metodológicamente o escolarmente, o con las personas que saben o que pueden ser nuestras guías, y afrontar estas preguntas. En la medida que lo hagamos, pues, estos vacíos que tenemos a veces en la cabeza, o estas preguntas que no nos dejan avanzar, nos permitirá, se irán resolviendo, se irán contestando, y nos permitirá afianzar en nuestra vida aún más el compromiso cristiano. Compromiso cristiano como lo tuvo San Jerónimo. Y con esto concluyo esta parte. Creo que hay una segunda partecita donde vamos a platicar de otro aspecto. Ok, pues muchas gracias. Muy interesante, Jesús, lo que nos compartes. Bueno, en una de las cartas a Nepociano hay una frase que, aunque está dirigida a los presbíteros, debe de ser en la actualidad de reflexión para todos. Y dice así: no te quiero declamador ni deslenguado, ni charlatán, sino conocedor del misterio e instruido en los misterios de Dios. ¿A qué nos compromete esta recomendación de San Jerónimo, maestra Blanca? Sí, es una frase fuerte que yo creo que necesitamos reflexionar. Sí, siguiendo un poco la línea que marcaba Jesús, así como él comentaba que él veía San Jerónimos distintos dependiendo de la etapa de su vida, yo en San Jerónimo 4 cualidades que son claves para entender una figura tan compleja, pero también una figura que sigue siendo importante para la Iglesia en el día de hoy. Por eso, a tantos siglos de distancia estamos reflexionando sobre él. Y estas 4 cualidades que yo distingo en él, la primera es un colaborador, es decir, es aquel que pone sus dones al servicio de los demás. En algún momento de su vida fue secretario del Papa San Dámaso. También otra segunda cualidad que yo distingo, y que ya comentaba también Jesús, es el estudioso, el que está enamorado de la palabra y que se entrega a ella. Una tercera cualidad, obviamente, es el traductor, es decir, aquel que con generosidad se dedica durante años a conocer y a entender todo esto que está alrededor de la palabra, para poder llevarla a los demás. Y una cuarta cualidad que yo distingo en San Jerónimo, y que a veces me parece que queda como más relegada ante sus aportaciones tan importantes como traductor, es la de un pastor.
Entonces, en esta frase que él dirige al sacerdote nepociano, pues yo encuentro esa preocupación del pastor, el querer decir, pues sí, nosotros somos los estudiosos, los que estamos aquí en la palabra, pero no buscamos esa palabra para poder decirla y para poder adornarla, sino realmente para que a través de esa palabra nosotros podamos entender esos misterios de Dios. Entonces, para San Jerónimo es clave el estudio, pero obviamente también es clave el que ese estudio transforme la vida, que no se quede nada más en ese conocimiento. Entonces, el Papa Francisco en la encíclica nos dice, el amor a Cristo, alimentado con el estudio y la meditación, nos permite superar todas las dificultades. Y después utiliza una frase de San Jerónimo que dice, si amamos a Jesucristo y buscamos siempre la unión con Él, nos parecerá fácil incluso lo que es difícil. Entonces vemos aquí, insisto, un San Jerónimo que está muy consciente de que esa escritura, esa palabra, nos tiene que llevar a ese conocimiento. La frase más emblemática de San Jerónimo es la que hemos escuchado, que nos dice, ignorar la escritura es ignorar a Cristo, es decir, no entender todo el misterio, toda la riqueza y todo lo que nos quiere comunicar el Señor a través de su palabra. Sin embargo, insisto, esta cualidad de San Jerónimo dice que no se quede solo en el estudio, sino que vayamos hacia el hermano. Y aun cuando al final de su vida, durante su vida, su etapa ya en Belén, él construye o colabora para construir estos monasterios, también se encarga de que se construya una hospedería para todos los peregrinos que visitaban esos lugares. Es decir, siempre buscando esa doble dimensión. O sea, sí necesitamos ese monasterio para estar estudiando, para estar enfocados en la palabra, pero también necesitamos estar enfocados en el servicio. Una frase que viene también aquí en la carta apostólica que estamos comentando nos dice, es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarlo en los que sufren, darle de comer en los hambrientos, acogerlo en los que no tienen una casa. Entonces, insisto, aquí vemos al pastor, al conocedor, al traductor, recordándonos que ese conocimiento no es para las palabras bonitas, sino para poder hacerlo vida. Y en cuanto al conocimiento de los misterios, a mí también me gustaría que reflexionáramos en esta parte de que nosotros como laicos a veces hemos dejado esa parte de la preparación como que a los consagrados. Sí, el seminarista sí que se prepare muchos años, el padre, sí, los padrecitos también, que sigan estudiando, y yo pues estoy aquí en mi sillón, muy tranquilamente, o llego a misa y me siento y quiero que el conocimiento ahora sí lo reciba y que baje del cielo. Y yo creo que ahorita San Jerónimo cobra mucha importancia como una figura que nos haga entender que como consagrados, como laicos, necesitamos conocer más de esos misterios, necesitamos conocer más de la iglesia, necesitamos conocer más de la palabra, es decir, no ser ya los cristianos católicos que tienen mucho tiempo y que están cómodamente en el sillón, sino aquellos, insisto, que a ejemplo de San Jerónimo van y buscan ese conocimiento, van y buscan esa profundización, pero no para que se quede en conocimiento, sino para que nos lleve a seguir creciendo en el servicio a los demás, es decir, que se haga una realidad. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos, insisto, reflexionar, y como comentaba Jesús, las figuras de los santos son precisamente eso, ver aquellas cualidades que ellos desarrollaron y que nosotros necesitamos también, a ejemplo de ellos, seguir desarrollando para que nuestra espiritualidad, para que nuestra fe crezca más. Entonces, como nos dice aquí la frase que nos leía Katy, es decir, no ser aquellos declamadores que lo escucharon y no saben a profundidad de dónde viene, sino realmente ser aquellos cristianos, católicos, que sean conocedores e instruidos, añade San Jerónimo, de los misterios
de Dios. Yo creo que ese es el reto para nosotros como laicos o aún como consagrados en el mundo de hoy, ser instruidos en esto. Ok, bueno, aquí un comentario ya personal que me lleva a pensar esto, el llenarnos de conocimiento, pero bajarlo al corazón y luego en la acción. Yo creo que es parte de lo que nos debe de llevar con esto. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Bueno, ahora le toca la participación a Víctor, ¿sí? Pero les comento, el fundamento de esta comunión es la escritura, que no podemos leer por nuestra cuenta. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos realmente encontrar en nosotros el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. Esto lo dice el documento Verbum Domini número 30. ¿A qué nos puede comentar, Víctor, sobre este punto en la actualidad, el magisterio de la Iglesia, la unidad de la fe y de la Iglesia? Es un punto muy interesante, ¿no? Este número 30 de la Verbum Domini, donde lo esencial es eso, ¿no? La Sagrada Escritura es escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Sí, entonces esto implica muchas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría compartir así como unos, más que nada, 2 puntos en relación también a cómo San Jerónimo vivió esta cuestión, ¿no? Lo primero es que todos lo sabemos, ¿no? El acercamiento a la Sagrada Escritura, pues tiene que ser en comunión con la Iglesia Universal, ¿sí? Y no desde un individualismo. Y pues como hemos estado reflexionando, ¿no? Como lo dijo también Jesús, pues hay veces que tenemos la noción de San Jerónimo como alguien totalmente, no sé, angélico, que existió como que muy legendario, ¿no? Incluso sus imágenes, pero pues fue un hombre de su tiempo, ¿sí? Y entonces es muy interesante también pues no sé, ponernos a pensar un poco cómo le hizo San Jerónimo para ese trabajo que ya sabemos que fue un gran exégeta, un gran estudioso, un gran traductor, cómo le hizo para mantenerse en esa comunión con la iglesia, ¿no? Y hay una cita que pues me parece muy, muy increíble, ¿no? Y justamente porque solemos tener a San Jerónimo así como que, pues el maestrazo, ¿no? Y cómo le hacía. Dice San Jerónimo, dice, para estudiar los libros divinos, yo nunca he confiado en mis propias fuerzas, ni he tenido como maestra mi propia opinión, sino que he solido preguntar incluso sobre aquellas cosas que yo creía saber, cuanto más sobre aquellas de las que yo estaba dudoso. El maestro reconoce que no sabe y que su opinión pues no confía en ella, ¿no? Y es muy interesante cómo pues teniendo, ¿no? A San Jerónimo así como el más grande, el más maestro, pues él reconocía que su proceso, pues, pues simplemente se iba dejando guiar justamente por la iglesia. Sabemos que San Jerónimo, pues ahí se codió con grandes santos pues, de su tiempo, grandes maestros, papas, grandes sabios, y es ahí donde me gustaría como que resaltar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que esta actitud que en esta cita de San Jerónimo nos puede ayudar? Hay una frase que me gusta muchísimo y que la aplico mucho a la hora de adentrarnos a la Sagrada Escritura, y es que caminamos sobre espaldas de gigantes, ¿sí? Es una realidad que hay veces que pues o lo olvidamos o nos queremos hacer justamente lo contrario de lo que dice San Jerónimo, confiamos en nuestras propias fuerzas a la hora de leer la Sagrada Escritura, ¿sí? Pero sabemos que hay una gran cantidad, tanto de padres de la iglesia como de santos, como de obispos, de papas, de exégetas, que ya hicieron el trabajo, ¿sí? Ya hicieron el trabajo de descubrir muchas cosas que pues nos pueden dificultar la lectura, ¿no?
no significa que ya simplemente vamos a copiar y a hacer copy-paste de todo lo que dijeron. No, es ayudarlos y es justamente caminar sobre esa espalda de esos gigantes, y es de alguna manera lo que San Jerónimo hizo, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todos tenemos en cuenta que la Vulgata pues fue como su obra maestra, ¿no? Pero para crear la Vulgata se ayudó de lo que se le conoce como la Vetus Latina, que era una serie pues todavía no todavía totalmente hecha, pero eran unas traducciones que ya otras personas, que ya otros grandes estudiosos ya habían hecho de algunos pasajes al latín. Es decir, San Jerónimo pues no se la aventó pues realmente solo, ¿sí? Ayudado por este material que ya existía y también por sus discípulos, se aventó todo el trabajo que ya tenemos como la Vulgata. Entonces, es esa realidad, ¿no? Que se expresa muy bellamente en esa frase que escuchamos, ¿no? La Sagrada Escritura es escrita por el pueblo de Dios para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, no tiene que ser desde nuestra individualidad que tenemos que leerla, que tenemos que estudiarla, sino estamos toda la iglesia, todos los santos. Dice también Hugo de San Víctor una frase que me gusta a mí también mucho, dice: no te aventures solo en la interpretación, alúmbrate con los demás escritos sagrados, la tradición eclesial y la autoridad de los padres. Hugo de San Víctor, que es más o menos del siglo XII, siglo XI, que pues ya también ya había pues una gran tradición de escritores, de comentaristas, incluyendo San Jerónimo. Entonces, es esa dimensión que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener muy presente. No caer en una lectura individualista de la palabra de Dios, porque no fue pensada así y va totalmente contrario con el plan de Dios, que no nos llamó como individuos, sino como pueblo, ¿sí? Nos llama como a tener esta comunión y a través del Espíritu Santo. Y algo que pues es muy necesario y a la hora de pensar esto, pues es muy necesario nombrarlo, ¿no? Es justamente qué es lo que contrasta a esta cuestión de la lectura comunitaria, en comunión con la iglesia, pues es esta cuestión de la ideología protestante, ¿no? Que sabemos y que tal vez hemos escuchado, que justamente trae este postulado que viene desde Martín Lutero, de la sola escritura. ¿Sí? Decía Martín Lutero en una de sus escritos: las escrituras son por sí mismas ciertas, sencillas, claras e intérpretes propias. ¿Sí? Justamente todo lo contrario a lo que dice Hugo de San Víctor, totalmente contrario a lo que dice San Jerónimo. ¿Sí? Martín Lutero dice de manera así resumida: no te dejes guiar por otras cosas, que nadie te influya, tú métete al texto, porque es sencilla, es cierta y pues son intérpretes y ahí Dios te va a hablar, ¿sí? Es justamente un rechazo a esta dimensión comunitaria de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y es por eso que, bueno, la ideología de los protestantes es que caen en esta lectura justamente individualista, que es totalmente lo contrario a lo que tenemos que nosotros hacer como iglesia y que el mismo San Jerónimo pues lo menciona, ¿no? Y otro punto que me parece muy importante es también la necesidad de la fe en comunión para acercarse a la Sagrada Escritura, ¿sí? Y esto es algo que tal vez para nosotros, que pues tal vez ya estamos un poco más centrados en esta cuestión, pues puede ser difícil, pero es algo necesario, ¿sí? Si uno se acerca a la Sagrada Escritura sin fe, pues simplemente va a ser una novela, y si lo vemos desde la clave literaria, va a ser pues el libro más vendido en la historia de la humanidad, el libro más popular, muchas cosas le podemos poner, ¿no? Y justamente San Jerónimo se acerca con fe y se acercó con fe a la Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso brotó de él toda esta, pues este fenómeno, ¿no? de la traducción, de los comentarios, de este amor a la Sagrada Escritura. Dice el Papa Francisco en esta carta apostólica que estamos, pues en torno a esta carta estamos reflexionando, dice: San Jerónimo no se dedicaba a la Sagrada Escritura por un gusto estético, ¿sí? Como lo pudo haber hecho al principio, sino, como es bien conocido, solo porque lo llevaba a conocer a Cristo, porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Él no quería ignorar a Cristo, ¿sí? Él no quería desconocer a Cristo, y por eso se metió hasta el fondo.
Entonces, justamente por esta fe que tuvo como fuente y como motivación el adentrarse a la Sagrada Escritura, es que toda su acción se vuelve un servicio a la comunidad, como ahorita ya comentábamos, ¿no? Esta cuestión de la hospitalidad que es tremenda, que dice también el Papa Francisco en la carta: podemos considerar a San Jerónimo como un servidor de la palabra, fiel y trabajador, completamente consagrado a favorecer en sus hermanos de fe una comprensión más adecuada del depósito sagrado que le ha sido confiado. ¿Sí? Entonces, la fe es esencial para acercarse. Y un ejemplo que a mí me parece muy interesante, pues así como muy puntual, es un doctor en Sagradas Escrituras, un historiador, un gran escritor que tiene libros muy interesantes, que es un español llamado Antonio Piñero. Él es agnóstico, ¿sí? Él no es creyente, pero es un sabio de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Tiene libros que habla sobre defendiendo la cuestión histórica de Jesús, hace una exégesis al Nuevo Testamento, a los Evangelios, pero lo hace simplemente desde la cuestión pues literal, histórica, sin una fe, ¿sí? Y a mí me parece ese un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Antonio Piñero, que creo que todavía vive, pues puede, o pues sí, todavía le queda tiempo si quiere. Puede ser uno de los grandes sabios y hasta santos de la iglesia, ¿no? En la actualidad por esa sabiduría que tiene. Pero como no tiene esa fe, pues todo lo que brota, pues simplemente va a ser estéril en cuestión de fe. ¿Sí? En cuestión intelectual va a ser muy rico, ¿no? Y sus libros son muy buenos y sus explicaciones, pero la fe es necesaria, ¿sí? Y es esencial. San Jerónimo la tuvo y por eso pues tenemos a este gran maestro, a este gran santo, a este gran padre de la iglesia en torno a la Sagrada Escritura. Ok, pues qué importante tener esa visión de la fe que tenía San Jerónimo. Jerónimo es nuestro guía, sea porque, como lo hizo Felipe, nos dice aquí, lleva a quien lee al misterio de Jesús, sea también porque asume responsable y sistemáticamente las mediaciones exegéticas y culturales necesarias para una lectura correcta y fecunda de la Sagrada Escritura. Esto lo podemos encontrar en el Dei Verbum número 12. Qué gran compromiso para nosotros como miembros del pueblo de Dios asumir de manera responsable esta búsqueda de exégesis. Jesús, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Esta es tu segunda chance del foro. Sí. Bueno, en la carta también se dice, y no se abunda al respecto, pues sí que se va de Roma a Belén, pues por ciertas envidias, ¿no? Poquitas palabras corren a San Jerónimo, porque fallece el Papa y pues se tiene que ir. No sabemos si se va agüitado o no, pero sabemos que se va a seguir trabajando. El pensamiento dominante en ese momento era pues que ya no podía seguir ahí, ¿verdad? En Roma. Nosotros de alguna manera nos enfrentamos a pensamientos dominantes, algunos desastrosos como el Holocausto o como la persecución ucraniana por pertenecer a alguna etnia, ¿sí? O los negritos o los negros por perseguirlos por ser gente de color. Es decir, hay pensamientos dominantes que son terribles y que incluso han llegado a ser legales. En la actualidad nos enfrentamos a diferentes pensamientos o voces dominantes. Una de ellas puede ser la ideología de género, ¿verdad? Donde yo digo que quiero ser pájaro o que quiero no tener un brazo y pedir que se me trate como una persona que perdió una extremidad, ¿no? Pero hay otro tipo también de pensamiento dominante en la sociedad. Por ejemplo, que tenemos una bronca con el estudiar. El pensamiento dominante es que no todos pueden estudiar. No todos pueden aprender, no todos son listos, no todos son dignos, capaces o
échenle los adjetivos que quieran, no todos pueden, pero en realidad todos podemos estudiar a diferentes niveles. Miren, yo sostengo, no una interpretación especial, sino yo digo, si a usted le gusta el chisme, si sabe que Cristian Nodal anda con Belinda, puede estudiar. Esa es una cuestión que se puede aprender, ¿sí? Si usted sabe que los Pumas van perdiendo, aunque son el equipo que representa realmente a toda la nación, pues puede aprender, ¿sí? Es decir, nosotros a veces ponemos cierta distancia con el estudio, pero ese argumento no se sostiene, es la voz de otros. Si a nosotros les gusta, si yo les estoy diciendo que a San Jerónimo lo corrieron, pues métase al chisme. ¿Y por qué lo corrieron, oiga? Pues, ¿qué andaba haciendo San Jerónimo? Pues, ¿qué cosas escribió? Así nos acercamos al conocimiento. No un conocimiento infructuoso, porque lo que tratamos es de hacernos preguntas y contestarnos preguntas para poder entender mejor la realidad y nuestra circunstancia y poder ser presencia viva de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Hay un grupo argentino, todavía sobreviven algunos de sus miembros, que se llama Les Luthiers, y tiene una canción que dicen que el protagonista de la canción no quiere perdonar a su mujer, y le dicen, pero ¿por qué no la puedes perdonar? Dice, si todos los matrimonios tienen problemas, dice, no, pues es que el otro día me estaba persiguiendo con un hacha en la casa, y el grupo le dice, bueno, dice, compréndelo, casi todos los matrimonios se persiguen con un hacha. Pues eso no es cierto, no llegamos a que te persigan con un hacha. Bueno, no sé si me está escuchando Liliana, quizás en mi caso sí sea parte realidad, pero no lo puedo decir y menos si queda grabado. Entonces, bueno, perdón. Eso que les platico de anecdótico es bastante improbable, pero la voz dominante en nuestra sociedad sí está, a veces estamos en contra de esa voz dominante. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos las preguntas, contestarnos para ser los que estemos diciendo las cosas. Además, miren, vuelvo a ser reiterativo en esta ocasión, si a usted le gusta el chisme, puede estudiar. ¿Qué va a estudiar y a dónde lo va a llevar? Bueno, el Papa hace, el Papa escribe un documento. En este momento no lo puedo calificar de encíclica o de carta o de exhortación, no lo recuerdo, pero se llama La alegría del Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata nuestra vida? De ser alegres. Debemos de estar lo suficientemente alegres como para contagiarlos, como para testimoniar que Jesucristo está en nuestra vida, que el Espíritu Santo tiene presencia y que vale la pena ser cristiano, enfrentado contra estas ideas dominantes que nos vende nuestra sociedad contemporánea, donde la felicidad equivale a poseer un iPhone 13 o un carro espectacular, donde la vida sencilla y las cosas sencillas parece ser que tienen cierto desprestigio. En la parte final de la carta, el Papa habla de la Virgen María y cita un documento. Yo recuerdo que en el Evangelio dice, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Bueno, ¿qué cosas guarda nuestro corazón? En una sociedad que se encuentra bastante deprimida, que necesita acarretadas, que se le hable de Dios y que se dé testimonio de vida cristiana, nosotros tenemos que hacernos las preguntas y estudiar para dar un testimonio de alegría de la vida del Evangelio, ¿sí? Y contagiar a los demás. Estamos tristes, estamos agüitados, y seguimos estudiando para seguir tristes y agüitados, pues por ahí no es, ¿verdad? Tenemos que ser tan felices. ¿Por qué? Porque el Señor vino
inauguró la salvación. Y además, hermanos presentes aquí, la fe es un don. Dios se nos hizo presente de manera especial, lo dice la Dei Verbum, porque así lo quiso, ¿verdad? Y además de quererlo para la humanidad, lo quiso para cada uno de nosotros. Tenemos que estar muy felices y poder dar respuesta a esta sociedad que tiene un anhelo de Dios, pero que no sabe. Tiene antojo de tripitas, pero no sabe dónde las venden. No saben que es aquí en la 28 y López Mateos. Entonces, si algo tuviéramos que, si para terminar mi intervención tengo que decir algo, es que tenemos que tener amor a la Sagrada Escritura porque le tenemos amor a nuestro Señor Jesucristo. Queremos conocerlo. Desde luego en la espiritualidad católica, desde luego acompañado de los padres de la iglesia, de todos, como decía Víctor, es que pudimos hacer cosas porque caminamos sobre hombros de gigantes, ¿sí? Claro, de todo el magisterio, me explico. Pero que como decía algún conocido, oiga, usted, ¿sí tiene a Dios en su corazón? Sí, ya le dije que sí lo tengo. Chihuahua, pues, ¿por qué? Pues que se le note, hermanito. Bueno, con esto concluyo mi participación. Ok, muchas gracias, Jesús, pues que se nos note, ¿verdad? Ese amor. Bueno, el Dei Verbum número 12 nos dice, la riqueza de las escrituras es desafortunadamente ignorada o minimizada por muchos porque no se les han proporcionado las bases esenciales del conocimiento. En este sentido, ¿a qué nos invita la Dei Verbum, Blanca? Sí, gracias, Katy. Yo creo que esta es una clave, es algo que sí tenemos que ir entendiendo. Ya escuchamos sobre el amor de San Jerónimo a la Escritura, sobre cómo nosotros estamos llamados a ese mismo amor. Sin embargo, el Papa Francisco también reflexiona en esta carta apostólica dedicada a San Jerónimo, nos dice, por ejemplo, lamentablemente en muchas familias cristianas nadie se siente capaz de dar a conocer a sus hijos la palabra del Señor con toda su belleza, con toda su fuerza espiritual. Y esto nos habla de esa dificultad que a veces se presenta. En otra parte de esta misma carta apostólica nos dice, muchos entonces, incluso entre los cristianos practicantes, declaran abiertamente que no saben leer, no por analfabetismo, porque sí sabemos leer, sino porque no están preparados para el lenguaje bíblico, sus modos expresivos, las tradiciones culturales antiguas, de manera que el texto bíblico resulta indescifrable, es decir, como si estuviera escrito en un alfabeto desconocido o una lengua poco comprensible. Entonces, yo creo que sí necesitamos entender que del momento en el que los textos bíblicos se escribieron al momento que estamos nosotros, nos separan no solo muchos siglos en el tiempo, sino muchas culturas que fueron y vinieron. Entonces sí necesitamos entender que ese texto necesitamos abordarlo con ciertos fundamentos y ciertas bases. No es nada más cuestión de decir me voy a acercar a la Sagrada Escritura y la voy a tener cerca de mí, sino insistir en esa preocupación activa por ir entendiendo todo ese contexto y todo ese ambiente que rodea la Escritura. Y otra vez entonces San Jerónimo se vuelve nuestra figura a seguir, el maestro, el pastor, porque él hace precisamente eso. A ella lo separaban siglos de distancia de cuando el Evangelio fue escrito y más siglos de cuando el Antiguo Testamento. Entonces, encontramos a un San Jerónimo preocupado por entender y conocer a fondo no solo las letras, sino también la cultura y el ambiente. Entonces, él decide incluso cambiar su lugar de residencia, irse a vivir a Belén para profundizar sus conocimientos de hebreo, para conocer más
de primera mano esos lugares de los que la Escritura hablaba y poder entender cada vez más todo lo que rodea a la Escritura. Entonces ahorita nosotros obviamente no estamos a lo mejor en las posibilidades, nos están pidiendo que nos vayamos a Tierra Santa a estudiar. Si alguien lo puede hacer, pues está bien, pero normalmente tenemos ya más compromisos, otras cuestiones acá de vida, pero sí estamos llamados a entender que necesitamos abrir ese corazón y, como decía Jesús, dedicar ese tiempo a estudiar para que ese conocimiento de la palabra nos ayude a entender, para que en esos evangelios podamos entender al Señor y podamos entender su palabra, que era lo que decía en ese momento, de acuerdo a su cultura, pero cómo esa palabra puede resonar para nosotros y para nuestra vida aún en este momento. Entonces, el llamado sigue siendo, digamos, a seguir a aquella figura de San Jerónimo que se entrega a la Escritura, que se dedica y que no le tiene miedo, ¿no? Como dice Jesús, o sea, no está diciendo es que no voy a poder, sino decir es que sí voy a poder y tengo que dedicar y tengo que entregar eso para poder encontrar al Señor también en la palabra, para poder alimentarme de esa palabra que también es como una carta dedicada a su pueblo. Y necesito entenderlo. Entonces, volviendo a lo que había comentado, a veces nosotros seguimos estando muy tranquilos y quiero que en la homilía y que todo lo reciba, y no, necesito, como San Jerónimo, ponerme en marcha, cambiar, y con las dificultades y con todo lo que va a suceder, perseverar para poder al final obtener ese conocimiento de esa Escritura que me lleve a amarla y que me lleve a amar al Señor. Entonces, el Papa sigue estando en esa preocupación y dice, por ejemplo, se han hecho iniciativas como el Domingo de la Palabra, como fomentar la lectura orante o la lectio divina, y insistir en que exista más preparación, tanto en los seminarios como para catequistas. Es decir, necesitamos sentir ese impulso también del Papa Francisco, que también es nuestro pastor, que nos está diciendo, necesitan caminar hacia esas iniciativas, necesitan acercarse a la palabra de esa manera y no seguir sintiéndonos tan alejados de esa palabra por las dificultades culturales que a veces nos separan. Se requiere un esfuerzo, se requiere una preocupación, pero pues es algo que sí se puede, así como insistiendo en el ejemplo que decía Jesús, si aprendemos de otras cosas, pues también podemos aprender de la palabra. Entonces, sí es esa parte de que vayamos nosotros entendiendo y resolviendo y viendo todas esas cuestiones para que podamos avanzar en ese conocimiento, y avanzar en el conocimiento de la palabra, pues nos lleve a una profundización de nuestro conocimiento del Señor. Gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias, Blanca. En un comentario a los Salmos de San Jerónimo nos dice, dichoso aquel que porta en el pecho la cruz, la resurrección y el lugar del nacimiento de Cristo y el de la ascensión. Dichoso aquel que tiene a Belén en su corazón y cuyo corazón Cristo nace a diario. Qué gran lección que no pierde actualidad, algo que lo debemos hacer actual. ¿Cuál es su experiencia al respecto, Víctor? Este comentario es así, cuando lo escuché, lo estuve meditando, pues prácticamente como en una frase sintética, pues toda la experiencia de San Jerónimo, ¿no? Lo que pudo observar, lo que pudo estudiar, lo que pudo meditar, pues es justamente esta experiencia, pues de gran riqueza, ¿no? Que ahí se ve expresada, que simplemente dice que pues es conocer a Cristo, ¿sí? Y a través de la escritura, ese lugar, como lo dicen muchos teólogos, ¿no? El lugar privilegiado donde podemos tener ese encuentro con Cristo, no el único, no el
pues el obligatorio, pero sí el privilegiado, ¿sí? Porque sabemos que tenemos el encuentro a través de los sacramentos, a través de la oración, pero sí es un lugar privilegiado. Entonces, es como una síntesis, ¿no? Esta cita, esta expresión de San Jerónimo. Y esta cuestión especialmente que dice, ¿no? Dichoso aquel que tiene a Belén en su corazón y en cuyo corazón Cristo nace a diario. Ahorita como comentaba Blanca, ¿no? San Jerónimo, algo que pues, me parece muy extraordinario, ¿no? O sea, él quiso no ir con los grandes sabios, ¿no? Allá en Roma, no quiso nada más codearse ahí con los grandes santos, ¿no? De pedirles consejo, sino quiso revivir la experiencia histórica de la revelación y de Jesucristo, ¿sí? Que eso es algo radical completamente, ¿sí? O sea, el querer revivir toda la experiencia histórica de la revelación y de Jesucristo yendo a los textos, incluso yendo a los lugares donde los textos nos hablan, ¿no? Entonces, el hecho de que el mismo San Jerónimo, ¿no? Se haya ido, como ya decíamos, a vivir a ese lugar donde Dios le habló a los profetas, donde el Verbo se encarnó, sí, es totalmente una espiritualidad pues profunda, ¿no? Que San Jerónimo no se fue a medias tintas, se fue al corazón, se fue o sea, a ese lugar concreto donde Dios habló, ¿sí? Implicando conocer la lengua, conocer el contexto donde Dios habló a los hombres, ¿sí? Esa es la radicalidad y esa es la experiencia de San Jerónimo, ¿no? Y eso, pues, no sé, me parece muy, muy bello, muy interesante y a la vez es una exhortación, ¿no? Es un ejemplo de la necesidad en la actualidad de un acercamiento a la Sagrada Escritura desde este sentido literal para entrar al sentido espiritual. Sabemos que la Escritura tiene su sentido literal, que es la cuestión de los géneros literarios, de las palabras, de los contextos históricos, de toda esta cuestión. Y sabemos, como lo ha dicho la tradición, el mismo San Jerónimo lo dice y el método de la Lectio Divina nos lo pone muy claro. Primero es qué dice el texto, qué es lo que está ahí, qué personajes, qué está pasando, y ahora sí entrarnos a lo espiritual, lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Entonces, San Jerónimo, pues literalmente su vida fue irse al sentido literal, ¿sí? O sea, su vida fue una lección divina gigante y fue a vivir la experiencia donde Dios habló, conoció, vio todo que decía el texto de la revelación de Dios, igualmente dio el paso al sentido espiritual, ¿no? ¿Qué me dice? Y es ahí donde también tenemos la gran riqueza, ¿no? Que no solamente nos tenemos que quedar con la cuestión literal pues de gran sabiduría exegética de San Jerónimo en la cuestión, pues sí, la cuestión histórica o literal, sino la cuestión espiritual, que justamente esta frase que se decía, ¿no? Que la vuelvo a repetir, dichoso aquel que tiene a Belén en su corazón y en cuyo corazón Cristo nace a diario. Sí, es justamente esa expresión, esa síntesis de toda la experiencia de San Jerónimo, ¿no? Entonces, hilando esta última, ¿no? Y esta última expresión de San Jerónimo y así como haciendo también una meditación, pues la Sagrada Escritura es ese Belén, ¿no? Como bien lo dice San Jerónimo, donde podemos encontrar a Jesucristo humilde pero eficaz, ¿sí? Cristo está en medio de papel y letras, ¿sí? Ahí está Cristo, se hace presente, ahí la salvación, la sabiduría eterna de Dios, y Cristo busca justamente nacer en nosotros, morir en nosotros, resucitar en nosotros, ascender en nosotros, en nuestras vidas, y con toda la eficacia salvífica que implican todas estas acciones, ¿sí? Por eso, cuando leemos la Escritura, pues experimentamos todo esto y toda esta salvación de Cristo en nuestras vidas. Y de una manera así como también exhortativa, ¿no? Y primeramente para mí y también para todos los que nos puedan escuchar,
El cristiano en la actualidad, pues que desconoce a Cristo porque no conoce las Escrituras, pues no es un simple, pues se me fue, es una negligencia, ¿sí? En el sentido de que ahí está accesible para nosotros Cristo, ¿sí? Todo el mundo puede acudir a Él. Claro que pues implica el esfuerzo, ¿sí? Pero para el cristiano que se dice ser de Cristo y que ha sido consagrado en el nombre de Cristo y que lo sigue, aquel que no conoce su escritura, su palabra, pues es una negligencia, ¿no? Entonces, es una exhortación que tanto aplica para el Papa, que tal vez ya se sabe toda la Biblia al derecho y al revés, pero que la tiene que estar meditando a diario, como también para el que se acaba de confirmar, el que acaba de hacer su primera comunión. Todos tenemos que entrarle a esta cuestión, justamente porque Cristo, como decía también Jesús, ¿no? Cristo vino y lo podemos ver, el que era invisible ahora es visible y su palabra está y su palabra es eficaz y su palabra nos da vida y si no le entramos a esa palabra, pues estamos desperdiciando esa gracia, ¿no? Es una negligencia a ese punto. Ok, pues muy bien, hay que entrarle, ¿verdad? Hay que entrarle con ganas. Bueno, nos están pidiendo antes de despedirnos si nos pudieran hacer una pequeña aclaración sobre lo que decíamos de caminamos en hombros de gigantes, Víctor. Creo que fuiste tú el que lo comentó, si nos puedes hacer una pequeña aclaración. Sí, bueno, es una expresión, puede ser hombros o puede ser espalda, ¿no? Pues conforme vamos avanzando, tanto en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, pues no estamos solos, ¿no? Que es a lo que me refería. Hay grandes santos, grandes pilares, grandes bases en donde vamos caminando, ¿no? Y conforme va creciendo pues la sabiduría, la comprensión de esta revelación de Dios, pues justamente nosotros funcionamos como peldaños, ¿no? Como escalones para que otros caminen sobre nosotros y puedan construir y ir creciendo en sabiduría, ¿no? Entonces, pues esos grandes gigantes son especialmente los padres de la iglesia en un principio, que son los que les tocó, pues, entrarle así en cero y sacar las explicaciones, ¿no? Uno de ellos San Jerónimo, San Agustín, todos esos padres de la iglesia que se dedicaron su vida entera a todo eso, y ya vienen los papas, los exégetas, los teólogos, obispos, nosotros mismos como maestros, como estudiantes, podemos ser esas espaldas de gigantes para otras personas para que se suban a nuestras espaldas y puedan ellos crecer y crecer y crecer en un conocimiento de Dios y su verdad, ¿no? Ok, bueno, ya nos quedó más claro ese punto. ¿Alguna otra aportación que quisieran compartirnos, Blanca, Jesús, Víctor? Sí, aquí tenemos también en el chat otra pregunta que nos dice, ¿qué más podría yo sacar o decir de los textos sagrados o cómo le hago si ya todo está escudriñado e interpretado? Bueno, aquí a lo mejor me gustaría que participáramos rápidamente los tres, pero yo lo primero que tendría que decir es, necesitamos tomar esa conciencia de que la palabra está dirigida a nosotros en este momento y esa palabra busca ser luz para nuestro propio camino. Entonces necesitamos entender esa palabra como dicen los pasos de la lectio, ver qué dice el texto, pero después ir haciendo la mía y decir qué me dice a mí, cuál es el mensaje que yo puedo encontrar en esa palabra para mi vida, para mi momento actual. Y a partir de esa reflexión, empezar ese diálogo que se transforme en oración y que me lleve a ver cómo estoy viviendo esa fe, cómo estoy viviendo mi espiritualidad, cuáles son los valores que guían mi vida, irlos ajustando a ese mensaje que yo voy descubriendo en la escritura para mi persona. Entonces, sí, a lo mejor yo ya no puedo estudiar ni puedo aportar más a lo que ya otros grandes han aportado en cuanto al texto, pero aquí la tarea y la responsabilidad es hacer mía esa palabra para que ilumine mi vida y mi camino. Jesús, ¿algún comentario respecto a eso? Gracias, Blanquita.
Sí, claro. Dos observaciones previas. Primero, cuando les hablé del chisme, entiendo, en la misma carta hay una parte que dice que no, la verdad no están los rencones ni en el chisme, ¿verdad? No es una reinterpretación de la carta, es solamente una manera de decir que podemos aprender y que no, o sea, si tenemos esa capacidad cognitiva, podemos aprender. Y en relación a esta pregunta perdón, otra cosa que comentó Blanca, que es de que el Papa nos invita y dice, no hay quien en la familia quien lea la Biblia, no hay como una convicción o no hay como una, una cuestión sistémica que sí tienen los judíos y que lo tienen con la Torá. Entonces nos invita a leer la Biblia en familia, a hacer ese personaje que le lea la Biblia a su familia, ¿sí? Que tenga ese alcance. Y para decir, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, si ya todo está dicho, ya todo está visto, pues es aplicarlo a nuestra vida, ¿no? En la misma carta se habla de inculturación y me gustaría retomar un pasaje en el Evangelio donde Jesús le pide de beber, ¿verdad? Y dice, ¿yo por qué te voy a dar de beber a ti? A una mujer samaritana. Y Jesús le responde una cosa que a mí me hace reflexionar durante días y semanas y durante mucho tiempo de mi vida. Dice, si supieras quién te pide de beber, ¿sí? Si supieras quién te pide de beber, bueno, pues ese si supieras quién te pide beber, si supieras quién es Jesús, es lo que se necesita decirle a la sociedad. Necesitamos preguntarle si supieras quién es Jesús, ¿sí? Si supieras del maestro bueno, si supieras de su abrazo, si supieras de toda la esperanza que te da, si supieras de todo lo bien que te hace a tu vida, ¿sí? Si supieras de todo el goce, aparejado quizás con sufrimiento, pero todo lo que es ser abrazado por el maestro bueno, ¿sí? Eso es lo que todo está escudriñado, quizás. Ahí está, en la misma carta se habla de la cátedra de San Pedro y nosotros estudiamos en hermenéutica y en las clases de Biblia estudiamos lo que han hecho los diferentes intérpretes, los papas, la tradición de la iglesia. Pero pues no es que todo esté dicho, sino hay muchas cosas por decir, muchas cosas en este espíritu misionero, en Víctor lo dirá mejor, ¿verdad? Pero profeta, sacerdote y rey, me explico. Entonces, nuestra sociedad necesita que le hablemos, nuestra cultura necesita permearse del espíritu del cristianismo. Mientras preparaba lo que iba a decir, le pedí mucha ayuda a nuestro Señor. Parece que no la concedió porque hablo muchos sandeces, pero quiero decirles que hay una cosa de la inculturación, de la presencia del Evangelio, que yo interpreto así es, no sé si ustedes han visto comer a los albañiles, a los maestros, a los chalanes, ¿sí? Se comparten la comida, ¿sí? El maestro que gana mayor sueldo le comparte de sus tacos de carne al chalán que trae tacos de frijoles y de sopa, ¿sí? Ese es un perfecto ejemplo de solidaridad cristiana que está en los pobres. Tendríamos que aprender también de los pobres. El Papa y la Iglesia nos invita, ¿verdad? Hagámoslo con alegría y si pensamos que ya no podemos aportar nada, no, porque ya todo está dicho y todo ya está, llegamos ya tarde a cualquier descubrimiento, pues pidámosles a Dios y Dios nos va a decir, mira, pues, háblale a este cuate, háblale a tu tía, háblale a tu primo, ¿sí? Háblale al señor Jorge Cervantes que te mandó a Radio Guadalupana a decirte cosas y ni sabías que tenías que leer. Ahí estaba leyendo en el carro. Es todo. Ok, bueno, muchas gracias. Víctor, no sé si quiere hacer un comentario ya para dar por finalizar nuestro foro. ¿Algún otro comentario? Sí, también, pues a manera de conclusión y respuesta ahí a la última pregunta, ¿no?
tengamos presente ese pasaje de la carta a los Hebreos, que la palabra es viva y es eficaz. A pesar de que sí, ¿no? Puede ser abrumante, ¿no? A la hora de, pues, ¿quién soy yo para codearme ahí con San Jerónimo, ¿no? Con un San Agustín, con un Santo Tomás de Aquino, con un Papa Benedicto XVI, que pues esos compas se la pasaron su vida entera, pues haciendo eso, ¿no? Eh, pues ciertamente al grado, tal vez teológico, pues nunca les vamos a llegar, ¿no? Pero sí al grado espiritual, al grado, de nuestro sentido de misión en nuestra realidad, como decía Blanca, ¿no? Nuestro camino, nuestra familia. Es ahí donde la palabra se hace viva y eficaz y en nuestros contextos históricos, ¿no? Hay pues una encomienda muy precisa, ¿no? Que a la hora de hacer el cuarto paso de la lección divina, que es a que me compromete el texto, este, dice, bueno, ¿a qué me compromete para mí, para mi vida y para la transformación de la historia? ¿Sí? O sea, la cuestión de la Sagrada Escritura no es una cuestión piadosa de, voy a ser mejor o no, o sea, es transformar la historia, ¿sí? Seguir la cuestión de la instauración del reino de Cristo, ¿sí? A través de nuestra pequeñez, de nuestro engrane muy sencillo, o tal vez si tenemos una encomienda grande, pues desde ahí, ¿no? Desde nuestras trincheras. Entonces, la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y como ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Pasajes pues tan conocidos o tan utilizados a lo largo de la historia, pero que en cada época han sido como ejes claves, ¿no? Ahorita el Papa Francisco, que trae mucho y que todo su pontificado ha sido el hijo pródigo, la misericordia, parábolas que siempre han existido, pero que tal vez nunca se habían dicho a los migrantes, en casos así muy concretos, ¿no? O sea, es palabra que ya existía, pero que se hace viva, ¿no? Según los contextos. Textos, por ejemplo, del Eclesiastés, que me parece muy importante, ¿no? Y justamente el día de ayer que vivimos pues este día de la raza que está queriendo ser ahí anulado y toda esta cuestión, Fray Bartolomé, de las Casas, que fue uno de los más grandes misioneros franciscanos de aquí en América, utiliza un texto del Eclesiastés justamente para ir en contra de la esclavitud y la dignidad de los indígenas, utilizando la palabra que es viva y eficaz, que ya tenía pues más de 1500 años ya escrita y que la utiliza, ¿no? Entonces, no es palabra muerta la que tenemos, es revelación viva, dependiendo de nuestra misión, de nuestra vocación, de nuestro lugar, la tenemos que hacer viva. Entonces, aunque sí ya tenemos ese gran camino, pues nosotros lo podemos ir agrandando y especialmente aplicando. Ok, bueno, muchas gracias. Si me permites, Katy, nada más, pues para terminar, me gustaría nada más aclarar que este foro está dedicado a San Jerónimo y está guiado por la carta apostólica del Papa Francisco. Pues no buscó ser un foro sobre la biografía de San Jerónimo, sino más bien resaltar algunos aspectos de esta carta y de la figura de San Jerónimo que puedan ser útiles para nuestra vida de fe. Este fue como el objetivo del foro. Gracias. Y yo creo que sí se cumplió porque nos vimos muchos aspectos que a lo mejor no los habíamos visto con los ojos de San Jerónimo. ¿Algo más que quieran añadir? ¿No? Bueno, ok. Esta tarde hemos escuchado sobre San Jerónimo y verdaderamente Jerónimo es una biblioteca de Cristo, una biblioteca perenne que 16 siglos después sigue enseñándonos lo que significa el amor a Cristo, un amor que no se puede separar del encuentro con su palabra. Por esta razón, la celebración de San Jerónimo en estos tiempos
representa una llamada a amar lo que Jerónimo amó, redescubriendo sus escritos y dejándonos tocar por un impacto de una espiritualidad que puede descubrirse en su núcleo más vital, como el deseo inquieto y apasionado de un conocimiento más profundo de Dios, de la revelación. ¿Cómo no escuchar en nuestros días lo que Jerónimo exhortaba incesantemente a sus contemporáneos? Lee muy bien a menudo las divinas escrituras, o mejor, nunca el texto sagrado se te caiga de las manos. Esto nos dice San Jerónimo en una epístola número 52. Sin más que agregar, agradezco a todos, agradezco a Blanca, a Jesús, a Víctor por habernos compartido todo lo de la encíclica, a todos y a cada uno de los que se conectaron, se dieron ese tiempo para escuchar lo que nos tenían que compartir o lo que nos quisieron compartir. Agradezco de antemano de parte del Instituto Bíblico San Jerónimo, y antes de irnos quiero dar las gracias a Liliana Karina Alba Gómez, la esposa de Jesús, que fue parte fundamental en este foro para llevar toda este formato así tan agradable, tan como una charla que nos fue llevando. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a Jorge Cervantes, que es el que también nos ayuda y nos convoca a compartir con ustedes todos estos foros. Seguimos al pendiente con algún otro foro más adelante. Jorge, no sé si ya tengas algún otro foro próximamente ya para irlos invitando. Pues foro no, pero el próximo evento que vamos a tener va a ser una lección divina para Adviento, que ya próximamente, pues ya estamos en la semana 28, ya estamos a 5 semanas del Adviento más o menos. Entonces, pues ahí les haremos llegar la información por este medio. Si no los tengo registrados, si no son alumnos regulares del instituto, pues mándenme un mensajito aquí y ya lo podemos programar. Todas las actividades de este semestre las vamos a llevar a cabo a través de esta plataforma, y ya esperamos en Dios que a partir de enero podamos empezar a hacer actividades presenciales, a las cuales pues también nos gustaría mucho estar con ustedes, verlos personalmente y disfrutar de esto y gozar de todos estos temas que pues nos enriquecen mucho. Ok, bueno, pues estemos al pendiente de la próxima lectura orante, ¿sí? Sin más por que comentar. Blanca, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más recordarles que la encíclica que estuvimos revisando esta tarde la pueden encontrar en las librerías católicas, pero también está en línea en español en la página del Vaticano para que la puedan profundizar y leer completa. Está ahí disponible para todos. Muy bien, diría Jesús, ya nos dejó entrado en el chisme, así que hay que leer toda la encíclica para enterarnos de todos los puntos y comas del chisme de la encíclica. Así dijo Jesús, así dijo Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Dios los bendiga, pasen bonita noche, cuídense y nos vemos a la próxima. Gracias.